una discusión que se está dando por estas horas medio vaporosas en las que todos estamos preparando las fiestas, pensando en si vamos a poder cortar, si no vamos a poder ir a la casa de alguien, a la quinta de alguien, al lugar que conseguimos para poner una carpa en algún lugar, escaparle al calor, al caos, a la furia de lo cotidiano. Se está discutiendo algo en el Congreso Nacional, donde se discutió el presupuesto, donde naufragó el presupuesto la semana pasada, que es una vergüenza, una vergüenza. Es increíble que en los diarios lo presenten como un alivio en un impuesto y además que lo presenten como un alivio para la clase media. Lo que están impulsando diputados de la oposición, pero sobre la base de un proyecto inexplicable que impulsó el oficialismo en el Senado, el senador Carlos Caserio, que es un senador peronista, lo que están discutiendo es una rebaja de los impuestos a los más ricos. Una rebaja del impuesto a los bienes personales que increíblemente, insisto, presentan como un impuesto a la clase media. Voy a empezar por ahí porque hay una noción muy, muy confusa de lo que es la clase media en la Argentina, y les voy a contar un dato. Los que presentan declaración jurada de bienes personales en la Argentina son 1 millón de contribuyentes. 1 millón de contribuyentes. De esos, los que pagan son 600.000 personas, 600.000 contribuyentes. No es la clase media 600.000 contribuyentes. Si lo fuera, la clase media sería muy pequeña en proporción a la población. Estamos hablando de la gente que tiene más altos patrimonios de la Argentina. Que es cierto, no son todos ricos, no somos todos ricos, porque a mí yo presento declaración de bienes personales, no somos todos ricos, pero somos gente que tiene un poder adquisitivo y un patrimonio superior al promedio de la población. No es el hiper rico segmento de las 12.000 personas con más altos patrimonios que fueron los alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas, pero sí es gente que está en condiciones de pagar una parte de lo que necesita el Estado para funcionar, más en medio de una crisis humanitaria como la que estamos viviendo. Está todo patas arriba en la discusión pública porque hubo en esta campaña un montón de candidatos que no solamente en la ultraderecha, en el fascismo, en los libertarios como Milei, Espert y demás, también en la derecha más tradicional de Juntos por el Cambio, diputados que fueron a las elecciones con el discurso de vamos a estar en contra de todo impuesto. Y ahí me parece que se pierde de vista para qué sirve un impuesto y para qué sirve un impuesto progresivo, como son siempre todos los impuestos directos, los impuestos que recaen sobre una persona y no sobre una cosa, no sobre un objeto o sobre una transacción que llegan indirectamente a las personas. A ver, voy a poner un ejemplo para ser lo más claro posible. Cuando vos le cobrás un impuesto a los bienes personales a alguien porque tiene 5 departamentos, de los cuales alquila 4, porque tiene 2 autos y porque tiene una quinta de fin de semana, le cobrás en proporción a ese patrimonio. Cuando vos le cobrás, en cambio, el 21% de IVA a un paquete de fideos, se lo cobrás tanto al que se lo compra y es pobre, como al que se lo compra y tiene 5 departamentos, 2 autos, una quinta y además una cuenta bancaria abultada. Por eso el impuesto indirecto, históricamente, el ingresos brutos, IVA, todo impuesto que tenga que ver con gravar una cosa o una transacción, es menos justo que el impuesto a las ganancias, que grava los ingresos, en proporción debería gravar mucho más fuertemente a los altos ingresos, o que el impuesto al patrimonio, que son impuestos directos. Esos habitualmente son más justos, son más progresivos. El impuesto a los bienes personales, también llamado impuesto a la riqueza, es algo que hoy se paga a partir de bienes por 2 millones de pesos. Y lo que pretende hacer ahora la oposición es elevar ese mínimo no imponible a 6 millones de pesos. Y lo que quiere eliminar, además, es algo increíble, es una sobrealícuota que hay para quienes tienen ese patrimonio en el exterior.
Bueno, ahí aparece una pregunta, ¿no? ¿No debe pagar más en proporción? Porque estamos hablando de todas alícuotas bajísimas, alícuotas del 2%, 3,5%, 5%, estamos hablando de alícuotas bajísimas sobre lo que exceda 2 millones o 6 millones de pesos en patrimonio de una persona. ¿No debe pagar más a alguien que tiene la guita en el exterior? No es justo que así sea, dado que al hacerlo retira el excedente que se generó en la Argentina de un sistema productivo en el cual más argentinos pueden generar ingresos, generar valor agregado, ganar guita, ganarse el sustento. Bueno, a mí me parece que es una discusión bastante clara, una discusión que ya habíamos saldado hace un montón de tiempo, porque estas 600.000 personas que están alcanzadas por impuesto a los bienes personales, impuesto a la riqueza, son los de mayores patrimonios, pero además vienen de recibir un alivio durante el gobierno de Mauricio Macri. Durante el gobierno de Mauricio Macri se votó una ley que contó con un montón de votos del peronismo, sobre todo me acuerdo en ese momento del Frente Renovador, que a mí me pareció un horror, que le pareció un horror a Marcelo Slotoviaga, que era el más defensor de los impuestos a la riqueza y del impuesto a las ganancias que uno pudiera escuchar en los medios de comunicación. Lo que hacía esa ley era eliminar gradualmente el impuesto a la riqueza. Ahora, cuando vos lo ves hoy en la discusión pública, esto es algo que mucha gente festeja, mucha gente que no es rica, mucha gente que no paga bienes personales y que dice, no, está bien, hay que aliviar el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza. ¿Sabés qué pasa si le alivian el impuesto a los bienes personales a los que tienen capacidad para pagarlo? Te cobran más impuestos a vos, te ajustan a vos el gasto. ¿Por qué? Y bueno, porque está del otro lado el Fondo Monetario que dice hay que llegar al equilibrio fiscal, hay que llegar al superávit fiscal. Entonces, ¿a quién defienden los medios que están presentando esto como un alivio del impuesto a la riqueza? ¿A quién defienden los que dicen, no, está bien, hay que hacer esto para que no se retiren dineros del sector privado? ¿A quién defienden los diputados que están llevando adelante este intento de reforma ahora, o los senadores del peronismo que en su momento propusieron esto, repito, inexplicablemente? A principios de este gobierno, la ley de solidaridad social y reconstrucción productiva revirtió esa baja del impuesto a los bienes personales. Creo que fue lo único bueno que tuvo esa ley, porque después desenganchó las jubilaciones de la inflación, metió ajustazo en un par de rubros más del gasto, pero esto era lo que tenía de bueno y ahora lo quieren modificar. Mirá, en 2020 la recaudación del impuesto a la riqueza fue casi 5 veces más que la que había habido en 2019, porque en 2019 justamente regía esta rebaja macrista que se revirtió con esa ley de principios de 2020. Eso hizo, fíjate vos, uno dice 5 veces más, ¿cómo los fajaron a los que pagan impuestos a la riqueza? No, eso hizo que el impuesto a la riqueza pasara de representar el 0,6% de lo que ingresa el fisco al 3% en 2020. Bueno, no fue solo la ley de solidaridad social y reconversión productiva, también fue la fiscalización, porque había mucha gente que evadía este impuesto, que no presentaba la declaración jurada y que después no determinaba impuesto, no lo conformaba y no lo pagaba. Bueno, en este 2021, ¿cómo va la cosa? Bueno, están recaudando por impuestos a los bienes personales menos en términos reales que el año pasado. En pesos aumenta 36% el acumulado de la recaudación por este impuesto, que, bueno, como digo, vuelve a perder peso, porque crece menos que la inflación. Este año va a ser un 2% de la recaudación total. ¿Por qué? Y bueno, porque queda desactualizado lo que cobra el Estado por la inflación y porque también no se terminó de revertir aquella rebaja, sino que simplemente se frenó y quedó pendiente esta reforma que ahora quieren tratar. De los 600.000 que pagan el impuesto, hay 12.000 que son los que tributaron grandes fortunas. Y el aporte a las grandes fortunas, que mucha gente también estaba en contra, que muchos diputados dijeron, no puede ser, esto va a hacer que no inviertan, va a retirar fondos que de otro modo podrían ponerse al servicio de la producción, podrían movilizar la economía. Bueno, mira, con lo que se recaudó de aporte extraordinario de las grandes fortunas, que fueron casi 250.000 millones de pesos, repito, que pusieron apenas 10.000 personas, 12.000 personas, se cubrió, es una cosa increíble, se cubrió el 40% de lo invertido en vacunas.
¿Se acuerdan cuando no teníamos vacunas y decíamos cómo vamos a hacer para pagar $20 cada vacuna de estas que nos pusieron gratarola a todos los argentinos que quisimos? Bueno, el 40% de ese gasto fue financiado por el aporte a las grandes fortunas. También lo que recaudó el aporte de las grandes fortunas equivale a el 56% de los recursos que se destinaron este año a asistir a las empresas que tuvieron que cerrar por la pandemia. El Repro 2, la asistencia de emergencia al trabajo. Cuando hubo la tercera ola que tuvieron que cerrar los bares, por ejemplo, a los restaurantes les pagaron el sueldo a los mozos, a los camareros, a los cocineros, con lo que pagaron esos mega magnates, esos millonarios que también defendían los mismos diputados que ahora quieren bajar el impuesto a la riqueza, el impuesto a los bienes personales. Es realmente inexplicable que ese proyecto en el Senado lo haya presentado el bloque kirchnerista, que lo haya votado el oficialismo, pero es inexplicable también ahora que la oposición levante este proyecto, porque claro, caído el presupuesto, en el presupuesto había una modificación a los bienes personales que hacía que pagaran más los que tienen guita en el exterior, que subía las alícuotas para los tramos más altos. Bueno, como se cayó ahora el presupuesto y quedó pendiente la reforma de bienes personales, ¿qué hace Juntos por el Cambio? Le quiere rebajar a este segmento más alto de la población, aprovechando el proyecto que, repito, inexplicablemente habían dado media sanción los peronistas en el Senado. No es así, no es un alivio, es un regalo a los que más tienen, a los que más tenemos. Y te lo digo yo, es increíble, hay un montón de notas en estos últimos años en los diarios grandes donde los editores pagan impuesto a las ganancias, notas en contra del pago del impuesto a las ganancias. Yo no sé cómo les da la cara, Hoy a gente que gana 200.000, 300.000, 400.000 pesos por mes, es absolutamente lógico que los alcance un impuesto a las ganancias. A los que tienen un patrimonio que es mayor a los 2 millones de pesos a valor fiscal, porque no estamos hablando del valor posta, estamos hablando del valor fiscal. Estamos hablando de un impuesto que tiene una exención para los que son dueños de campos. Si vos sos dueño de títulos públicos, está bien, se entiende, porque si no nadie compraría títulos públicos, hay ahí una discusión sobre esa exención, que igual a mí también me parece mal. Pero si sos dueño de un campo, tampoco te cobran impuesto a la riqueza. Te cobran impuesto inmobiliario rural en las provincias, pero atado al valor de un campo que muchas veces también queda desactualizado. Ahora, de verdad, si vamos a exigirle al Estado que se haga cargo de las vacunas, que se haga cargo de compensarnos cuando tenemos que cerrar en la pandemia, que se haga cargo de la salud, de la educación, de la seguridad, si vamos a reclamar eso al Estado, bueno, alguien tiene que sostenerlo. Es cierto que esos servicios que el Estado debería brindar en buena forma, no los brinda en la medida en la que los debería hacer. Es cierto que hay ineficiencias en ese gasto, es cierto que hay un montón de gasto mal dirigido, es cierto que hay un montón de guita que la política misma se consume en el medio, pero el Estado está para redistribuir ingresos en una sociedad que por naturaleza es desigual, porque la formatea la desigualdad del capitalismo. ¿Nos vamos a hacer los boludos frente a eso? ¿Nos vamos a hacer las boludas frente a eso y vamos a decir que no hay que pagar ningún impuesto? Bueno, eso lo hicieron algunos candidatos, sacaron unos cuantos votos, después nos dicen utópicos a los que decimos lo contrario.